Buenos días, gente del Pópulo. Quedan pocos días para irnos para el puerto y ya. Mira qué greñas traigo. A ver si corto el pelo, que ya va un mes que anda detrás de mí la mujer con la maquinilla y yo apartando así con el palo. Ponte para allá, que pierdo mi forzudez. Bueno, leísteis últimamente las noticias. Una noticia que salía de Suecia, gran país de Europa, por cierto, emisor de vikingos around the world, dicho que iba a eliminar, bueno, que me mandaba al Parlamento una moción para eliminar la mitad, ojo, la mitad de la población de lobos del país. Suecia. ¿Qué pensáis ahora los capaperros y capagatos proyobos de esos grandes países del norte a los cuales los españoles tendremos que emular y perder nuestros complejos, como decís, y empezar a formar parte de la Europa del siglo XXI que demanda cada vez más la protección integral de los depredadores? Ya veis, uno de los países más avanzados de Europa, Suecia, la mitad de población de yobu. Suecia tiene aproximadamente 350 yobos en toda su extensión, en todo su territorio. 350 yobos. Suecia tiene una extensión más o menos como la de España. Como la de España, más o menos. Y tiene 350 yobos. En España hay alrededor de 4.000. Suecia tiene la misma extensión que España, más o menos. Suecia tiene algo menos de 10 millones de habitantes. España llegará a 45 millones. Suecia tiene una densidad de población del 24%. O sea, del 24%, de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Suecia, 24 habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene 95 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad de población. En Suecia hay 350 yobos y en España 4.000. ¿Y los suecos? A través de una comisión científica, no penséis que esto es así una paja que se hacen ellos, no, una comisión científica, deciden eliminar la mitad de la población de yobos porque consideren que es incompatible con la ganadería extensiva que ellos practiquen allí. En Suecia no hay ovejas, no hay cabras, no hay vacas en extensivo por las condiciones del clima. En Suecia hay renos, pastorean renos. Y el sistema de pastoreo del reno en Suecia es muy parecido al sistema de pastoreo que se utiliza en picos de Europa con la reciella. Es decir, los renos tienen unos territorios, tienen unas rutas y hacen sus rutas y los pastores están por allí controlando que no se salgan de las rutas, que no haya ninguno enfermo, que no haya tal. Pero no están encima de los renos a palo y perro, ni hay mastines. Por muchas razones. La primera, que se mueren de frío. Un paisano encima de los renos allí metido todo. No, es que los lapones antiguamente pastoreaban los renos, iban montados en un reno y se metían en una manta hecha con piel de reno y allí estaban con ellos los lapones viejos, los antiguos, pero ahora ya no, claro, ahora ya están en el bar, están en la sauna, en vez de estar curiando los renos. No, hacen lo mismo que hacen aquí. ¿Qué pasa? Que los yobos se comen los renos. ¿Por qué? Porque el yobu, en Suecia, como en España, durante la mitad del siglo XX, después de la guerra, vamos, esto fue siempre todo después de las guerras, después aquí en España después de la guerra civil y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hace falta mucho de aquí, mucho, para alimentar a la población, porque el ganado se sacrificó para la guerra. Hace falta mucha comida y no puedes compartirla con los depredadores, así que los depredadores, catapum, 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 y sobre todo, quedaron muchas armas en el monte después de las guerras y la gente se apropió y a defender lo suyo. Bien, el yobu en Suecia casi desapareció. Luego vinieron los listos de la Unión Europea y dijeron que había que protegerlo por la Convención de Roma esa de los cojones, o de Berna, una de dos, no me acuerdo si era de Roma o de Berna. Y entonces Suecia, ¿qué hizo? Todo lo contrario que se hizo en España. En vez de permitir que sea la Unión Europea la que dicte el número de yobos que puede haber, que en el caso de la Unión Europea dijo ilimitado, en el caso de España, Suecia dijo, no, para, nosotros estamos en Europa, Unión Europea, tú lo que me digas, pero en lo mío mando yo. Y primero son los paisanos y luego la fauna salvaje.
Si nosotros tenemos una gente que vive en el extremo norte de Suecia, peleándose todos los días con metros y metros de nieve, y que ya la única manera que nosotros, como Estado sueco, tenemos de mantener y reclamar aquel territorio, es decir, aquí hay unos personajes que son suecos, que están aquí pastoreando renos, y que si desaparece, pues pueden venir los rusos por arriba y hacen ¡am! Y me comen un cacho de mi territorio. ¿Ah? Y a lo mejor en ese territorio hay petróleo. ¿Ah? Entonces, por eso quieren tener allí a los pastores de renos. Bien. Entonces Suecia dijo, vamos a tener 350 yobos. Más no. Más no. Lo mínimo para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. 350. En España dijeron, no. ¿Qué límite ni qué límite? Si en España, ¿cuántos caben en España? Tira, hombre, tira ya, si eso, ya tú vete echando. Esto como cuando haces el pan a ojo. Tú vete echando harina, que ya lo vas viendo tú si está bien. Tú echa para allá. ¿Cuántas paladas lleva la hormigonera? Tú echa, que ya lo vas viendo. Pues igual con los lobos en España. Bien. Entonces en Suecia ahora llega un punto que la población pues se descontroló y dijeron, hay que volver a lo inicial. 150, que era el compromiso. 150, había dicho yo antes 350, no, 150, que era el compromiso con la Unión Europea. Fuera, 150. ¿Cuándo? O 170. Cuando vuelva a haber otros 300, volvemos a matar 100 o 200 y volvemos a estar tranquilos otros 20 años. ¿Por qué? Pues porque Suecia es un país serio y un país que dice, vale, estamos en la Unión Europea, pero en lo mío mando yo. Y aquí hay unos pastores y aquí hay una gente que está partiéndose el pecho para trabajar curiando estos renos, que no tienen otra manera de hacerlo, porque no hay manera de estar metido en una puta tienda de campaña curiando renos, y hay que matar yogos. Hay terreno de sobra para todos. Es decir, los pastores de renos tienen unas áreas y unas zonas de pasto, y siempre están en esas zonas y esas áreas, igual que pasa en Picos de Europa. Nosotros siempre estamos en la misma zona y en la misma área, no nos vamos para otro lado, estamos siempre aquí. Hacemos una transhumancia muy corta y siempre estamos en el mismo sitio. Y las cabras y las ovejas nuestras pastean siempre la misma ruta, desde hace miles de años. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre la misma ruta. Lo mismo que los pastores de renos. Y entonces los suecos dijeron, pues, esta parte, donde estén los pastorinos de renos, ni un yobu. Aquí hacemos una raya, el que entre, catapum. Si estás de la raya para allá, de puta madre. De la raya para acá, tiro que te crió. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No se van a acabar los yogos en Suecia, van a quedar 170. Y punto. Mientras no pasen la raya para acá, ni problema. Pues lo mismo tendrían que hacer en España. Y vamos a hacer una extrapolación. Voy a rematar el vídeo. Vamos a hacer una extrapolación en España. Que hay bastante similitud, ya veréis. En España dicen que se puede convivir perfectamente con lobos tomando medidas preventivas, pastoreando el ganado, teniendo perros mastinos, cerrando por la noche, y ponen siempre como ejemplo la provincia de Zamora, la Sierra de la Culebra. Y que allí hay pastores que conviven perfectamente con el lobo y que saben que el lobo trae riqueza. Bien, ¿cuántos pastores habrá en Zamora? En la Sierra de la Culebra. ¿Cuántos habrá? No lo sé, estuve hablando así a ojo. ¿40, 50, 100? ¿Cuántos hay que dicen que se puede convivir perfectamente con el yobu y que el yobu trae riqueza? De esos 50, por poner un número. 2, 3, son 3 empresas que viven del turismo, no viven del pastoreo, Son empresas de turismo, no de pastoreo. Y luego otros 3 o 4 satélites arrimados allí, que son todos descendientes del lobo Marley, que están ahí arrimados, y que el día de mañana, si quiebra la ganadería, pues dedícanse a otra cosa, como aquel que me criticaba tanto, el Álvaro aquel que cerró 3 empresas ganaderas y tuvo que acabar yéndose para Suiza, pues igual, lo mismo. Preguntáis a la gente de Zamora y de la Culebra a ver qué opinan, a los viejos, porque no hay ni un solo pastor, ni un solo ganadero que esté dispuesto a aceptar que el yobu mate un solo animal. Ni uno solo. Ni uno solo, porque te duele ver un matado. No estás dispuesto, no es que son bajas asumibles, no hay bajas asumibles. No hay. Entonces, ahora yo digo lo mismo que pasa en Suecia. Asturias, densidad de población, 94,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Zamora, 23 habitantes por kilómetro cuadrado. Más o menos habrá casi la misma población de yobos en Zamora que en Asturias. Pues dentro de la ciencia de la ecología se estudia la capacidad de un territorio y de un entorno para soportar una determinada especie de depredadores.
porque depende, primero, del espacio disponible con ese entorno, en ese ecosistema. Segundo, de las presas disponibles en ese ecosistema. Y tercero, muy importante, de los conflictos que genere, a la población preponderante en ese territorio, que en el caso de Asturias es la humana. En Zamora a lo mejor no, porque tiene 23 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en Asturias tiene 95 habitantes por kilómetro cuadrado. En Asturias no puedes andar 4 kilómetros seguidos sin encontrar una casa donde esté viviendo un paisano. Y aunque solamente sea un paisano en un pueblo perdido en una montaña, uno solo tiene los mismos derechos que el que vive en la plaza del Ayuntamiento de Ubieu. Y si al que vive en la plaza del Ayuntamiento de Ubieu no se permite que el yobu venga a matar el perro, al que vive en Busdongo tampoco. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero claro, en Suecia hay gobernantes con cojones. En España hay titiriteros. Que estamos mirando por la ventana a ver cuándo viene el repartidor de Europa. Y mientras tanto, los ratos, tenemos los metidos en la panera comiéndonos el pan.